noches. A nombre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Andrés, damos la bienvenida a don Gabriel Ayora, especialista en infraestructura civil de Bentley, que esta noche nos disertará sobre gemelos digitales. Don Gabriel Ayora es especialista de productos civiles y de construcción en Bentley Systems, con una amplia experiencia en la gestión de proyectos y diseño de infraestructura vial en todo México. Algunos de los proyectos que ha desarrollado son el puente atirantado Glorieta, 24 horas para la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ingeniería básica para el trolebús elevado, Emilia Iztapalapa, para la Ciudad de México, distribuidor vial Rojo Gómez, Río de las Avenidas en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, entre otros proyectos. Nuestro expositor tiene una amplia experiencia y le damos la bienvenida para que nos hable sobre los gemelos digitales y también paralelamente le agradecemos por su presencia. Tiene la palabra don Gabriel Ayora. Muchas gracias, Miguel, por la tan amable introducción. Y no sé si ya puedo entonces empezar a presentar. Yo creo que la introducción que me ha dado tan amablemente usted ha sido bastante amplia. Nada más agregar que actualmente yo me represento como representante de las soluciones civiles de Bentley Systems. Entonces yo trabajo directamente con Bentley y me gustaría sobre todo platicarles hoy acerca, como bien dijo el ingeniero, de los gemelos digitales. Por favor, ¿me puede avisar, ingeniero, cuando vea mi pantalla? Sí, estoy esperando, Gabriel. Ya se ve. Adelante, con toda confianza. Excelente, muy bien. Entonces vamos a poner el modo de presentación. Y este es el tema que traigo para todos ustedes, ¿vale? Los gemelos digitales. Antes que nada, me gustaría empezar con una pequeña introducción de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos nosotros en Bentley. Bentley es una firma de software, como son otras firmas de software, que se dedica a la creación y distribución también de servicios para todas las personas que estamos o que están involucradas dentro del diseño, la operación y el mantenimiento de la infraestructura que nosotros, de la que nosotros nos aprovechamos, a fin de poder mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos y también nos beneficiamos de esta infraestructura. Tenemos ya más de 30 años en el mercado, tenemos aproximadamente más de 600 soluciones también. Nosotros cubrimos desde soluciones geotécnicas, por ejemplo, hasta soluciones de cálculo estructural, de diseño, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir en ese caso que nosotros cubrimos desde el subsuelo hasta la superestructura y desde la conceptualización hasta la fase de desmantelamiento, ¿vale? Entonces tenemos nosotros aquí muchas herramientas que les estoy mostrando en pantalla. En el sentido de que nosotros estamos siempre apoyando a la digitalización en un proceso tradicional como hemos nosotros venido trabajando hasta hace unas décadas, tanto en Bolivia como en toda la región de Latinoamérica, siempre se va perdiendo un poco de información en cada paso o en cada fase del proyecto cada vez que nosotros transicionamos de una a otra. Entonces vemos esta pequeña pérdida, por ejemplo, aquí en cada una de las fases y esta gran pérdida al terminar la fase de la construcción y hacer la entrega y puesta en marcha a quien va a beneficiarse de este activo, ¿vale? En un flujo de trabajo, de modelado de información de la construcción o BIM, lo que se pretende es mantener esta información e irla aumentando en cada uno de los pasos de tal manera que la información se encuentre siempre mucho más conectada, tanto entre los protagonistas y quienes se involucran en su creación, como los que se van a aprovechar de ella. Hace aproximadamente 30 años, ya un poquito más tal vez, vivimos todos los ingenieros, yo creo que algunos de nosotros nos acordaremos cuando pasamos de trabajar en respiradores a trabajar en nuestros planos de manera digital mediante software asistido por computadora o CAD. Actualmente en nuestra región
tanto en Bolivia como en muchas otras partes de Latinoamérica, estamos viendo fuertemente este proceso de adopción hacia BIM con dictaminado normativas. Por ejemplo, es el caso de Perú, que ya está dictaminado, por ejemplo, para 2021, el caso de México, por ejemplo, también, así como el caso de Colombia, que tiene ya su implementación de proyecto piloto, y hacia ahí vamos avanzando todos nosotros. Sin embargo, en el mundo actualmente, en el Reino Unido y en las partes más avanzadas en todo este proceso, ya se está cambiando el enfoque hacia un gemelo digital, ¿vale? Entonces, en un proceso convencional, por ejemplo, incluso hablando de un flujo de trabajo BIM, se tiene, por ejemplo, esta representación digital estática, por ejemplo. BIM siempre acaba hasta la fase de la construcción y ya no se vuelve a aprovechar más allá. Entonces, en este sentido, la eficiencia operacional de la que podríamos aprovecharnos de todo ese bagaje de información, pues no se aprovecha, ¿no? Y en la fase de operación, pues existe esta limitada adaptación a los cambios, por lo mismo que no se predijo bien cómo iba a seguirse aprovechando el activo físico. Mediante un gemelo digital, lo que nosotros podemos hacer es ahora ser capaces de entender y predecir este cambio con el tiempo, no volvernos únicamente meramente observadores, sino actuar como actores para poder transformar el activo, realizar un mantenimiento, por ejemplo, predictivo en función de cómo realmente nosotros vamos haciendo este aprovechamiento, ir optimizando el uso conforme va avanzando el tiempo, y ofrece además la ventaja añadida de que este gemelo digital o este objeto inteligente permite interactuar con otros gemelos digitales y estructuras inteligentes, ¿vale? Para dejarlo un poco más claro, ¿vale? Porque muchas personas todavía pueden preguntarse a este punto de mi presentación, pues has hablado mucho de los gemelos digitales, pero ¿qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es la representación digital de un activo físico, en este caso un puente. Sin embargo, a este punto es importante mencionar que los gemelos digitales no solamente están aplicados a la infraestructura, ni tampoco es algo que únicamente estemos empujando nosotros dentro de Bentley. Existen ya gemelos digitales, por ejemplo, en la parte aeronáutica, en la parte automotriz, por ejemplo, que son aplicados a distintos flujos de trabajo de los que más adelante voy a hablar, ¿vale? Entonces, eh, perdón que me haya salido un poco de contexto. Aquí hablando, ¿no? Entonces, la representación de un activo físico que incluye su representación tridimensional o su modelado tridimensional sería la parte, por ejemplo, que conocemos BIM, que incluye información acerca de su construcción, de su comportamiento, que está creado desde múltiples fuentes, ya que incluye no solamente la representación tridimensional, sino también, por ejemplo, los planos, las especificaciones, los contratos, las documentaciones que llevaron a la creación de este activo físico, y que mediante sensores y mediante el Internet de las cosas, cámaras 24/7, incluso algo tan sencillo como levantamientos manuales en campo realizados con cierta periodicidad, permiten ir aumentando sobre la información que nosotros conocemos acerca del gemelo digital, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir un poquito, un gemelo digital es la representación digital de un activo físico, proceso o sistema que está continuamente monitoreado y que en base en ese monitoreo y esa recogida continua de información nos apoya a generar un mejor entendimiento de este activo, de tal manera que podamos realizar varios flujos de trabajo. Tal es el caso, ejemplo, de lo que estamos viendo nosotros en pantalla. Aquí un pequeño resumen, por ejemplo, de lo que compone ese gemelo digital, la ingeniería, las especificaciones, las operaciones, los sensores y la información que nos permiten generar estos flujos de trabajo que vemos nosotros a la derecha, ¿no? Realizar un análisis, capitalizar todos los datos que tenemos, no solamente algunos, dejar de desaparecer. Perdón, Gabriel, hemos perdido el audio. No le estamos escuchando.
Gabriel, ¿me oye, por favor? Hemos perdido el audio, no le oímos. Declara abiertos los trabajos de esta respetable logia y la dirección en el tercer grado simbólico del rito escocés vivo. Eric, por favor, avísele que hemos perdido el audio, que no le escuchamos. Orden del día 034 de 2020, 16 de octubre de 2020. 1. Apertura de trabajos. Tercer grado, aprobación de la arte anterior y examen de exaltación. Es cuanto era el interpretar maestro. Gracias, hermano mío. Venerable maestro secretario, se debe confirmar que la acta está en consideración de los venerables maestros. ¿Ahí me escuchan, perdón? Sí, Gabriel, adelante, ya le escuchamos. Puede continuar. Perdón, Gracias. aquí. Probablemente un glitch en mi internet. Pero bueno, Miguel, ¿tú a qué punto me dejaron de oír? Justamente cuando pasó esta transparencia, Gabriel, cuando ya entró a la transparencia, ya no se le oía. Ah, perfecto, perfecto. Entonces continúo aquí, ¿vale? Entonces, como Sí. les comentaba con respecto a los principios Gemini, un poco para seguir con la idea de que no, los gemelos digitales no es únicamente algo que en Bentley hayamos hecho y que estemos empujando, sino que es algo que ya se está considerando una realidad en muchísimas partes del mundo. Entonces, precisamente, estos principios Gemini son dictados por la Cámara Digital para la Cámara, perdón, para la Construcción Digital de la Gran Bretaña, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, son 9 que debe ser para el bien público, que debe estar federado, como es el caso de un flujo de trabajo BIM, que debe ser seguro, que debe generar entendimiento, y entre ellos que debe ser abierto, ¿no? Que debe ofrecer una abertura lo más abierto posible. Entonces, en este sentido, dentro de Bentley, nosotros creemos en eso y ya tenemos muchos años desarrollando tanto empresas conjuntas con otras empresas, como es el caso de Topcon, que hemos desarrollado en conjunto con Trimble, y aceptando esta interoperabilidad con otras personas, llegando a firmar, con otras instituciones, perdón, llegando a firmar acuerdos incluso con Autodesk y con nuestros otros competidores también para ayudar, apoyar a crear un mejor gemelo digital, ¿no? Nosotros también somos parte, al igual que Autodesk, de Building Smart, la organización que dicta el formato IFC, y estamos apoyándoles a crear un mejor gemelo digital o un mejor formato IFC para la parte de la infraestructura. Entonces, esto que les comento aquí, esta gráfica que nosotros estamos viendo en pantalla, cómo se desarrolla, representa el mercado de BIM, cómo se va moviendo, ¿no? Y ahorita actualmente vemos que BIM está en un nivel similar a como estaba BIM hace unos años, pero el crecimiento esperado que algunos analizan esperas del mercado BIM, de los gemelos digitales, perdón, es mucho mayor que únicamente el mercado del BIM. Entonces, en este sentido, es importante mencionarlo porque, como les decía hace un momento en la diapositiva pasada, ¿no? Ya el mundo está moviéndose de BIM hacia los gemelos digitales. Entonces, ahorita ya vamos a ver algunos flujos de trabajo de gemelos digitales. Algunas de estas tienen traslape, con muchos de los flujos de trabajo BIM, sobre todo en la parte de planificación y diseño. Algunas cosas que nos apoyan, sobre todo, es entender a esto, ¿no? BIM no solo es la parte del diseño, sino también apoya la planificación. Y en el caso de los gemelos digitales, cierra el ciclo completo en la construcción y la operación y mantenimiento. Entonces, un gemelo digital se puede empezar desde cero, empezando, eso sí, con el contexto digital, con la geolocalización,
con la georreferenciación, con los elementos que ya existen en campo, sea solamente el terreno o sea en este caso, como lo vemos, activos ya existentes, como es el caso de esta subestación, ¿vale? Un gemelo digital también puede construirse a partir de un activo físico ya existente y no necesariamente tiene que estar construido desde cero, ¿vale? El gemelo digital puede construirse a través de la información que ya tenemos, sea este contexto digital, por ejemplo, o también únicamente informes, por ejemplo, de datos para ligarlos a un sistema administrativo. En este caso, las aplicaciones nos permiten llegar incluso a detalle como el que estamos viendo nosotros en pantalla, de tal manera que podamos capitalizar incluso el contexto, no tener que pensar en modelarlo todo desde cero, sino aprovechar la tecnología actual que se nos presenta, no del futuro, ¿vale? Esto es tecnología actual, lo que estamos viendo en pantalla, para poder generar un mejor gemelo digital desde cero. Algunos de los flujos de trabajo que ofrece, por ejemplo, el trabajar en este sentido es el de Machine Learning, donde podemos enseñar a nuestras aplicaciones a identificar elementos como son, por ejemplo, en este caso, los termómetros dentro de un contexto digital complejo, ¿no? Donde hay muchos elementos que tienen que ser identificados de manera manual. Entonces aquí el Machine Learning nos puede apoyar a enseñarle al software a identificarlos automáticamente de tal manera que los vaya identificando por su propia cuenta sin necesidad de que nosotros vayamos teniendo un input más allá de una revisión y de confirmación de que realmente lo haya hecho, ¿no? Entonces, identificar las válvulas, por ejemplo, las bombas, identificar los medidores de presión, los termómetros, por ejemplo, los tableros eléctricos también. Y en caso necesario, después de esta identificación, ser capaces de reconstruirlos y llevarlos hasta un modelado tridimensional. Entonces, es aquí donde realmente se ve la ventaja de este contexto, pero también tiene otras aplicaciones, ¿de acuerdo? No solamente sirve a este punto, sino que también debe servir a otros fines, a dar la geolocalización, la georreferenciación, a centrarnos en un punto en el tiempo. Y se puede llegar a escalar. Lo que estamos nosotros viendo ahorita es muy complejo, pero está dentro de un pequeño espacio cerrado. La escalabilidad de todas las herramientas que nosotros manejamos para el gemelo digital nos permiten y son claves también para poder crear, por ejemplo, gemelos digitales a escalas de ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo igual la captura de la ciudad de Kuala Lumpur, de tal manera que se pueden comunicar los gobernantes con las personas que los eligieron y los pusieron en el cargo, permitiéndoles expresar de una manera mucho más clara sus decisiones, ¿vale? Más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos de ciudades que ya llevan a cabo esto. Pero en esta parte es el contexto, ¿no? Que el gemelo digital debe permitir esa escalabilidad para seguir consumiendo la cantidad de datos del tamaño incluso de una ciudad. El gemelo digital va a ser mejor y va a servir mejor en la función de qué tan fiel sea a su gemelo físico. Entonces, en ese sentido, el gemelo digital siempre tiende a consumir más información. Entonces, por lo tanto, requiere este sentido de escalabilidad. Continuando, igual de la misma manera con los flujos de trabajo, tenemos la parte de diseño, donde apoyan, pues ya a lo mejor este es un tema que ya conocen un poco mejor, es la parte del diseño. Por ejemplo, aquí vemos un caso de un puente localizado en Italia sobre el río Polcevera, donde mediante las herramientas de diseño que ya se ofrecen y que están disponibles para todos nosotros, se puede hacer un diseño paramétrico de tal manera que podamos acelerar el proceso de diseño, así como en este caso de fabricación de planos de taller, de tal manera que no tengamos que estar limitados por la pequeña fabricación de todos estos planos, la parametrización de la calzada geométrica con todas sus sobrelevaciones y sus rasantes y sus pendientes es la que dicta cómo se van a parametrizar los elementos geométricos, de tal manera que no hay que modelarlos todos, sino que se puede ir haciendo de una manera automática y a la vez derivar estos elementos hacia otras soluciones para detallarlo de una manera sencilla y generar toda la documentación así también de una manera automática. Y algo, por ejemplo, que ya es muy maduro a este punto,
que ya está muy aceptado dentro del flujo de trabajo BIM, pero que ahora en este punto también forma parte de los flujos de los gemelos digitales, es la detección de interferencias entre múltiples sistemas, como la que estamos nosotros viendo en pantalla, donde poco a poco se van sumando las referencias de todas las instalaciones que se van a ubicar dentro del puente, de tal manera que nos permiten ver cómo se están interactuando unas con otras, detectar las interferencias, realizar cambios en el diseño para evitar que todo este tipo de errores lleguen a la obra, así como realizar estas visualizaciones como la que vemos en pantalla, que nos permita comunicar de una manera más efectiva lo que estamos haciendo, así como también colaborar con otras personas. Mediante las herramientas con las que contamos actualmente, podemos, por ejemplo, generar un gemelo digital que incluya todas las disciplinas, como es el caso aquí. Vemos las terracerías, pero también vemos las estructuras del puente, y las personas que están haciendo esta revisión pueden hacer comentarios, observaciones, pueden tomar medidas, pueden revisar volúmenes. Aquí, por ejemplo, pide al proyectista que sí ha considerado un puente segmentado, ¿no? Entonces, esta revisión puede ver más adelante cómo ha sido resuelta, si es contestada. En este caso es bastante general, pero puede ser algo más específico, como por ejemplo aquí en esta calzada me gustaría que tuviéramos, en vez de 7 metros de ancho, 7,50, ¿no? Y entonces el proyectista hace el cambio, informa a la persona que recibió este gemelo digital, y puede esta persona volver a abrir el gemelo digital y verificar que el cambio haya sido realizado de acuerdo a cómo lo especificó él, o si no se hizo, ver la razón también y los comentarios por las cuales no se hizo. Esto es muy importante, sobre todo en la realidad actual que creo que nosotros estamos viviendo, y que ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que son estas herramientas para acelerar a la colaboración, ¿no? Tener este elemento centralizado donde el modelo se vuelve la única fuente de verdad, de tal manera que todos van colaborando y aumentando sobre él, pueden ver las interferencias en tiempo real, pueden comunicarse de esta manera, de tal manera que no tienen que buscar por cientos de planos, de archivos, de documentos, dónde está la interferencia, dónde está el comentario que ellos hicieron, sino que es algo muy puntual como lo que vemos en pantalla, ¿no? Aquí, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Aquí, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? O aquí, ¿por qué no está ligado de manera correcta la terracería, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Estos flujos de trabajo que son parte de los gemelos digitales nos permiten hacer más eficiente la colaboración, sobre todo entre equipos que día a día se vuelven cada vez más globalizados, ¿no? Es el caso, creo que estamos viviendo todos ahorita, y creo que nos hemos podido dar cuenta muy fácilmente de ello. Y ahora, saltando al ciclo de la construcción, vemos aquí algunas ventajas también de trabajar mediante los gemelos digitales. Aquí lo que vemos en este caso es el ejemplo de un edificio que fue construido en el centro de Londres. El centro de Londres es una zona crítica para construir porque tiene limitaciones en cuanto al tránsito que puede circular. Entonces, las personas, al hacer este ensayo previo de la obra que se ve ahorita en pantalla completa, de cómo se va haciendo, pudieron incorporar incluso la metodología de suministro y descarga de materiales, de tal manera que pudieron hacerlo parte de su planificación y actuar en consecuencia para que no resultara afectado en la medida de lo posible la construcción de este edificio. Entonces, es un ejemplo de lo que podemos hacer en la fase de la construcción también con los gemelos digitales. Aquí nuevamente otro ejemplo. En este caso lo que estamos viendo es el viaducto Polchevera, que les comentaba también en la parte de los flujos de diseño. Aquí podemos generar esta parte del renderizado, ver a todos los involucrados, mostrarles cómo va a ser el proyecto final, pero también realizar todo el ensayo previo a la construcción. Aquí en un momento más, una vez que terminemos este bonito recorrido a través del puente, vamos a ver cómo los participantes del consorcio italiano se beneficiaron de todo esto. Entonces, en la parte de aquí abajo vemos el cronograma, que obviamente está hecho en base a las distintas metodologías de planificación, las que queramos nosotros usar, considerando obviamente ahí la ruta crítica. Entonces, al estar ligado a un verdadero cronograma de construcción, nos permite
hacer esta planificación y este ensayo antes incluso de poner siquiera un pie en la obra. De tal manera que podamos comunicar este mismo modelo 4D o este ensayo o este análisis a todos los involucrados, de tal manera que puedan estar conscientes de lo que debe hacer cada uno una vez que empiece la obra, así como una vez que estén dentro de la obra, cuáles son los procesos que deben seguir, cuáles son las actividades que están en la ruta crítica. Si yo estoy viendo, por ejemplo, como gerente de proyecto o como jefe de frente, que alguno de los elementos que yo necesito para progresar a la siguiente Perdón, es que no sé por qué se quita el micrófono y me cambia al micrófono a través de la computadora. Pero bueno, Anthony aquí me está avisando si vuelve a pasar. Muchas gracias, Anthony, por avisarme. Entonces, Miguel, ¿dónde me quedé? Perdóname. Estabas explicando del progreso, prácticamente cuando estabas a mitad de la explicación de este puente, ahí ya se empezó a entrecortar y después ya no te hemos oído nada. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar más o menos como a la mitad. Denme un momentito. Por aquí más o menos, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? Un poco de cómo el hecho de planear todo este proceso de construcción antes de poner un pie en la obra nos permite hacer este análisis, comunicarnos con todos, ver cómo lo vamos a hacer, planificar ¿cómo se llama? De manera adelantada cómo vamos nosotros a desarrollar el proyecto y prever los riesgos antes de que ocurran, ¿no? En este caso es el mismo puente que veíamos sobre el río Polchevera, donde nuevamente estamos viendo cómo se va construyendo poco a poco, bueno, más bien cómo los constructores van a ir construyendo este puente, de tal manera que puedan ir planeando en consecuencia, haciendo ajustes a su planificación. Si ven que hay algún retraso, pueden hacer seguimiento en base también a la revisión. Las personas que están en el frente, como los capataces, los jefes de obra, pueden ir haciendo actualizaciones desde su tablet, desde sus Androids, desde sus iPads, desde su laptop con una aplicación web. Pueden ir actualizando los elementos de tal manera que las personas que no están en el sitio, las personas involucradas o los gobernantes o los inversionistas, pueden darse una idea de cómo realmente va avanzando el proyecto en campo de manera prácticamente inmediata. Y otra de las aplicaciones también es que podemos hacer, por ejemplo, nosotros análisis de riesgos previo a la etapa de la construcción. Entonces, de tal manera que podemos ver nosotros el paso, por ejemplo, de estas maquinarias por días, por semanas o por como nosotros queramos hacer la planificación y definir zonas de riesgo para nuestros trabajadores de tal manera que podamos delimitarlas e indicarles por aquí no pases porque va a estar operando esta maquinaria. Entonces, pues hay un riesgo para tu vida, ¿no? Entonces, todo esto se define en base al ensayo, ¿vale? Todos estos son elementos que ya vienen precargados dentro de la solución y que pueden también incorporarse de otros fabricantes o crear incluso los propios para poder garantizar la mayor fidelidad del proceso constructivo.
Entonces, en este caso fue un estadio, es el estadio Chase en la Bahía de Filadelfia, que es la nueva casa del equipo de básquetbol de los Warriors, ¿no? Que fue en este caso hecho por Clark Construction. Y también para la parte de la construcción podemos generar estas gráficas para las personas que no necesariamente entienden acerca de los planos, pero que sí necesariamente entienden acerca de la inversión, por ejemplo, ¿no? Que tienen otros intereses dentro de la obra, por decirlo de alguna manera, dividirlos por elementos, de tal manera que puedan comunicar a las personas que los eligieron, por ejemplo, en el caso de gobernantes, cómo va progresando el proyecto, ¿no? Porque es más bonito, más entendible hacerles estas gráficas para personas que no tienen conocimientos técnicos, que si les decimos el índice de desempeño, por ejemplo, el cronograma, pues no van a saber de qué les estamos hablando, ¿no? Pero si les mostramos aquí, por ejemplo, estas gráficas, pueden entenderlo de una mejor manera. Apoya muchísimo a la comunicación, así como a la trazabilidad de todo lo que estamos nosotros haciendo y desarrollando dentro de la obra. Entonces aquí tenemos este otro flujo de trabajo con los gemelos digitales en la parte de operaciones, y es en este punto donde quiero hacer un poco énfasis en el hecho de que los gemelos digitales no es una mirada futurista, ¿vale? Es algo que ya está ocurriendo en muchas partes del mundo. Como ven, existen los principios Géminis, por ejemplo, que fueron dictados ya por la Cámara Digital de Construcción de la Gran Bretaña, y ya se están aplicando en muchas otras partes del mundo. Entonces, estas operaciones es donde realmente brillan los gemelos digitales, y en este caso vemos los cuarteles generales de Microsoft en Singapur, donde mediante un gemelo digital, tanto con nuestra interfaz de diseño como con la interfaz de Microsoft de gemelos digitales, pudieron crear esto que vemos en pantalla, donde se determina, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de ciertas salas, y el gemelo digital, esto es muy importante, en función de cómo va recibiendo los datos de los sensores de ocupación del edificio, va decidiendo, por ejemplo, cómo optimizar el uso de la energía dentro del mismo. Cuándo, por ejemplo, apagar el aire acondicionado, cuándo prender las luces, cuándo empezar el ciclo de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. El gemelo digital dicta cómo se va a ir comportando su gemelo físico, de tal manera que nos permite hacer una administración automatizada en ese aspecto, ¿no? Y en la parte de la administración del activo, todos los datos que van recogiendo los sensores conforme va pasando el tiempo nos permite hacer incluso una predictibilidad del activo, ¿no? Por ejemplo, decir, de lunes a viernes se necesita en esta sala un aire acondicionado al full porque siempre está muy ocupada a todas horas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo podemos modular un poco. Son cosas de lo que podemos hacer con los datos que vamos recogiendo conforme vamos nosotros operando el gemelo digital. El caso anterior fue de una edificación, y aquí vemos otro caso también de una autopista, en este caso en Borneo, donde también vemos cómo se pueden aplicar los gemelos digitales a las redes carreteras, y en este caso muy particular, desde su concepción se hizo pensando en el gemelo digital, al igual, por ejemplo, que es el caso del viaducto sobre el río Polchevera, ¿vale? Al final se entregó un gemelo digital para su administración. La verdad es que debí incluirlo en esta presentación, pero es algo que recientemente pasó. De hecho, pasó en el mes de agosto que se terminó su construcción, y ya está en operación el gemelo digital para el mantenimiento por la naturaleza de lo que lleva a su derrumbe. Pero bueno, perdón por el paréntesis. Entonces aquí la autopista Pan-Borneo, ubicada en el país de Malasia, nos muestra cómo mediante este gemelo digital que ellos planificaron desde un principio aplicar, precisamente les permitía esta fase de la administración conforme ellos iban avanzando. Fueron varios miles de kilómetros de esta carretera, entonces conforme iban avanzando, los iban liberando para su uso público y administración, y el gemelo digital apoyaba a ver cómo se iba comportando este gemelo digital. Y aquí algo muy importante de aplicar el gemelo digital desde la concepción
misma del proyecto, ¿vale? En este caso, el gemelo digital apoyó a ver el desgaste del pavimento y de algunos elementos que se fueron construyendo en la carretera, de tal manera que los elementos que se iban construyendo posteriormente se realizó una optimización en cuanto al diseño del mismo basado en los datos operacionales y de demanda que se iban presentando de manera real en los otros tramos de la autopista. Entonces esto era bastante atractivo para ellos. La verdad es que realizaron una inversión muy grande en cuanto a dinero y en cuanto a kilómetros. Entonces aquí hacía mucho sentido pensar en el gemelo digital desde un principio para poder capitalizar todos los flujos de trabajo que se podían presentar. Y vemos aquí muchas cosas de las que hemos visto anteriormente, ¿no? Esas gráficas que podemos generar también en el proceso de construcción, como en la parte de operación y mantenimiento, esta interfaz operativa que añade a la parte de todo el modelado su interfaz administrativa para que nosotros podamos ir haciendo un mejor uso del gemelo digital conforme vamos nosotros avanzando en este diseño, así como en la parte de operación y mantenimiento. Si bien la carretera toma 3 años, 5 años, 10 años, digamos, la construcción, el tiempo que va a estar operando, pues realmente puede llegar a ser muy largo. Y entonces, mediante el gemelo digital, nosotros podemos garantizarnos que esa carretera dure lo máximo que nosotros tenemos permitido. Y yendo ya, por ejemplo, a aspectos financieros, incluso aumentar el retorno de la inversión conforme nosotros vamos optimizando los ciclos de mantenimiento y de cierre, o en el caso de una planta, los ciclos de parada, etcétera, etcétera. Y aquí este ejemplo, si es muy reciente, es una colaboración entre Microsoft y Bentley Systems, en la que mediante la plataforma iTwin, que viene de Infrastructure Twin, y la plataforma de gemelos digitales de Microsoft, que como les decía, también ellos tienen su propia plataforma de gemelos digital, generamos este gemelo digital que es una carretera que se llama Coast Harbor Roadway. Está ubicada en Australia, como creo que pudieron darse cuenta en el acercamiento. Tiene 25 kilómetros y está localizada a las afueras de Harbour Town. Entonces aquí lo que vamos a ver es un poco de cómo este modelado BIM y las herramientas de diseño se conjugan con la parte de los gemelos digitales y cuáles son o pueden llegar a ser los beneficios de tener este gemelo digital. Aquí, por ejemplo, modifica la transparencia del contexto, que si se acuerdan ustedes, los flujos de trabajo los empezamos con el contexto digital para poder tomar decisiones más informadas con respecto a estos datos. Y aquí incorporamos la parte del modelado y separamos dentro del gemelo digital los elementos como son los puentes, los tramos de carretera, los túneles, de tal manera que podamos ir y hacer foco en cada uno de ellos, ver cómo están instrumentados. En este caso, por ejemplo, el puente está instrumentado con sensores de vibración. Este tramo de túnel, el T1SB, está instrumentado con cámaras 24/7, sensores de temperatura, sensores de calidad del aire, al igual que los caminos que también tienen sus cámaras, así como sus contadores de vehículos, para que podamos ir viendo cómo el tránsito de los vehículos va afectando al desempeño del pavimento. Y actualmente lo estamos viendo nosotros como una representación estática, pero como les comentaba en un principio, en cuanto a las ventajas de los flujos de trabajo de gemelos digitales contra los tradicionales, lo que nosotros vemos aquí ya es una vista en vivo. Entonces aquí se representa en verde lo que está operando de una manera correcta, en amarillo lo que está presentando alguna fatiga, algún inconveniente, es el caso del puente con el sensor de vibración. Entonces puede ser algún carro seguramente que decidió que está pasando, circulando por ese momento sobre el puente, y el sensor pues simplemente lo capta y lo refleja. Podemos ver aquí uno de los sensores de calidad del aire y podemos ver esto muy importante, los datos en tiempo real de los gases que se están presentando dentro del túnel. Algo muy crítico para toda operación del túnel, sobre todo porque sabemos que la ventilación, incluso a pesar de todo lo que hagamos en el proyecto, pues siempre va a ser limitada dentro del mismo. Entonces aquí vemos cómo está operando todo el gemelo digital, pero si algo sale mal, nosotros en el momento en que esto pasa, recibimos una alerta. Y esta alerta nos permite ver desde nuestro escritorio, desde nuestro gabinete, desde donde quiera que esté la persona que esté vigilando este gemelo digital, qué es lo que está pasando.
Entonces ve aquí el sensor que está en rojo, que tiene una acumulación de dióxido de carbono mayor a la establecida por quien es el dueño del gemelo digital, y va hacia la cámara para ver qué es lo que está pasando. Y ya vemos aquí ahora este bloqueo en el túnel, donde obviamente al restringir el tránsito en uno o ambos sentidos, pues genera toda esta acumulación de gases, y a este punto ya la persona que está administrando el activo puede decidir qué es lo que hace, si manda una cuadrilla, si le habla a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas acciones puede tomar. Esta es la integración acerca de los gemelos digital. Puede ser un diagrama que parece bastante complejo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Esta es la parte de Microsoft, la parte de la administración de los gemelos digitales, y esta es la parte de Bentley, las herramientas de diseño, que son las partes con las que empezamos. Si ustedes se fijan aquí, no tiene ninguna de ellas nombre, ¿vale? El bridge es la parte que hace la traducción desde la herramienta de ingeniería hacia el gemelo para crear este iTwin o este gemelo digital desde múltiples fuentes, ¿vale? Recordemos un poco lo que dije al principio, ¿no? El gemelo digital debe ser tan abierto como sea posible. Por eso no tiene aquí ningún nombre, sino que este puente puede ser para cualquier herramienta que esté vinculada a esta herramienta de diseño. Entonces, ahí se genera el modelo digital, se liga este iModel.js o este gemelo digital con los servicios de realidad, con los servicios de ubicación de contexto, de tal manera que podamos ver el gemelo digital en la forma como lo estamos viendo nosotros ahorita, ¿no? El contexto ligado a todo el modelado tridimensional. Y mediante la parte de los gemelos digitales se liga aquí a toda la serie de sensores que vienen de este lado, que ahorita la vamos a ver. Todos los sensores vienen aquí y se integran a la parte de la plataforma de Azure, de Digital Twins, que nos permite hacer cosas como las que vemos en pantalla, ¿no? Realizar este seguimiento a los datos de los sensores, cómo se refleja la caída durante ciertos horarios, durante ciertos días, tanto de la calidad del aire como de otro tipo de elementos que nosotros estemos recopilando. Obviamente esta plataforma es administrativa y está personalizada de acuerdo a los sensores que nosotros estemos ocupando. No solamente son los sensores que nosotros, ¿cómo se dice? Los sensores, perdón, dependen del tipo de elemento del que estemos hablando, ¿no? Y aquí vemos que sí requiere cierta capacidad de programación, pero esto no necesariamente es malo per se, sino que esta capacidad de programación lo que nos permite es simular ciertos parámetros críticos de tal manera que podamos ver cómo se va a ir comportando el gemelo digital. Recuerdan lo que les dije acerca de la escalabilidad. Conforme más complejo vaya siendo el gemelo digital, es mejor para nosotros porque más acercado o aproximados a su gemelo físico, ¿no? Entonces vemos aquí el análisis de cómo va decreciendo la concentración, aumentando, perdón, la concentración de partículas, de tal manera que podemos ver el cambio cuando pasó, hacer un análisis sobre ello, si es necesario tomar ciertas decisiones de cómo nosotros vamos a ir mejorando el uso de ese activo físico. Pues en este caso fue un desastre o más bien un incidente que no se podía predecir, pero por ejemplo, en el caso de estructuras más complejas como son plantas industriales, ahí sí puede ser útil realizar un análisis de lo que llevó a la parada no prevista, por ejemplo, ¿no? Para que no vuelva a pasar, en el caso de una planta energética, en el caso de una planta procesadora de cualquier cosa. Es por eso que también cierro con este último video para que precisamente podamos ver cómo el gemelo digital puede llegar a alcanzar escalas de ciudades, ¿vale? En este caso estamos viendo un ejemplo de una ciudad china donde vemos la captura por un lado del contexto, pero también integrando los otros elementos al gemelo digital de la ciudad, como es el sistema de transporte masivo subterráneo, los puentes, los sistemas de drenaje, los sistemas de distribución de agua potable, la red eléctrica, de tal manera que este gemelo digital se puede usar para interactuar con las personas que van a hacer adiciones o proyectos dentro de la ciudad, así como permitirle a las personas que están siendo afectadas directamente por estos proyectos, decidir en consecuencia lo que mejor es para ellos, ¿no? Conocer el proyecto de antemano, etcétera. Y por último, esto es un pequeño resumen
de lo que hemos visto, son puntos que son necesarios a tener en cuenta cuando pensamos en los gemelos digitales, ¿vale? El mercado de los gemelos digitales está estimado que sea mucho mayor que el BIM, ¿vale? Y al igual que nos está pasando ahorita con el BIM, que nosotros apenas estamos un tanto todos subiéndonos al tren del BIM, BIM por aquí, BIM por allá, corremos el riesgo de que nos pase lo mismo con los gemelos digitales, ¿no? Que nos alcance un poco con las manos en la masa. Porque, sobre todo, muy importante el siguiente punto, es que es una realidad ya presente. Entonces, es algo que ya está sucediendo en muchas partes del mundo. Sobre todo, cambiar que no está enfocado a la parte de diseño y la construcción, sino está enfocado directamente a los activos. Los gemelos digitales son para los activos, desde su conceptualización, como vimos en el caso de la carretera Malaya, hasta su mantenimiento, como son todos los otros ejemplos, ¿no? Y que debe ser tan abierto como sea posible, ¿no? Independientemente del ecosistema que nosotros usemos para crear el gemelo digital, debe permitir alimentarse de múltiples fuentes de datos de tal manera que pueda ser tan extenso como nos sea posible este nuevo gemelo digital. Pues les doy muchas gracias a todos por su tiempo, a Anthony que nos puso en contacto con la universidad y cedo la palabra para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición realmente brillante, pero nos has dejado azorados, ¿no? No sabemos qué preguntarte, porque has dicho tantas cosas que realmente nos está costando, digamos, digerir, ¿no? Pero concedo la palabra a los alumnos si tienen alguna consulta, a los asistentes para ver si pueden expresar alguna inquietud a nuestro amigo Gabriel. Muchas gracias. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Puedo crear un gemelo digital a partir de un archivo IFC? Y relacionado a esto, si podría llegar a mapear los parámetros IFC definidos a este sistema de gemelos digitales de dentro. Sí, es posible crear un gemelo digital a partir de los datos IFC. Lo importante aquí sería hacer la distinción entre el gemelo digital y el modelo IFC, ¿vale? IFC es exclusivamente para la compartición de datos en un flujo de trabajo BIM. A ese IFC habría que agregarle la otra capa del sistema administrativo, que es la que puede hacer los análisis, el seguimiento, recoger la parte de los sensores. Una última consulta, Gabriel. No sé si tienen algún parámetro en cuanto a costo, por ejemplo, si acá el municipio de La Paz quisiera implementar esto de los gemelos digitales, más o menos se tiene alguna idea del costo que implicaría. No, ahorita yo no lo tengo. Sé que se necesitan algunas aplicaciones, algunos sensores. En el sentido de las aplicaciones, yo solamente conozco cuáles son, pero si me comentan más tarde, lo comento con mis colegas dentro de Bentley y ahí vemos los costos que se necesitarían para empezar con la escala de una ciudad. Ya. Ya, ok. Gracias, Gabriel. No, gracias a ti. Bueno, no habiendo ya más consultas, quiero agradecerte, Gabriel, por la brillante exposición. Realmente te has metido en un problema porque te vamos a volver a convocar para que nos sigas, digamos, actualizando sobre este tema, ¿sí? Y te agradecemos mucho en haber participado en este ciclo de conferencias de la carrera de Ingeniería Civil. Un abrazo fuerte a nuestros hermanos mexicanos en la persona tuya ya, y estaremos pronto convocándote para seguir en este camino de aprendizaje de la tecnología, ¿ya? Muchas gracias, Gabriel, y que tengas muy buenas noches.
Pues muchas gracias a ti, Miguel, por el espacio. Realmente estamos muy contentos de difundir esto, sobre todo a los profesionales que se están formando. Muchas gracias a Anthony por conectarnos. Muchas gracias a todos los que asistieron por tomarse el tiempo para aprender un poco más acerca de esto. Y yo más que dispuesto, si tienen cualquier duda al respecto, les dejé mi correo por ahí en el chat, pueden escribirme y podemos armar igual, seguir platicando acerca de estos temas con la universidad. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias otra vez, Gabriel, ¿ya? Que estés muy bien y cuídate mucho. Muchas gracias. Cuídate mucho, Miguel. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Gabriel. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Bye, Inge. bye. Buenas noches.